Bienvenidos, el día de hoy vamos a ver la manera en la que podemos hacer replicación en el gestor de base de datos MariaDB, para lo cual nosotros vamos a emplear una máquina virtual de Slackware Linux que tenemos montado aquí en VMware, y vamos a conectarnos utilizando MySQL Workbench desde nuestro sistema operativo principal, que en este caso sería Ubuntu. Y como podemos darnos cuenta, ya tenemos preparado tanto la máquina virtual, la instancia principal del gestor de base de datos de donde vamos a hacer la replicación, y nuestra instancia que va a funcionar como esclavo. Muy bien, vamos a probar, vamos a conectarnos. Como podemos ver, nos estamos conectando a nuestra base, a nuestra instancia principal, que es la maestro, que será nuestra instancia maestro, y ahora vamos a conectarnos al esclavo y podemos ver que está funcionando perfectamente bien. Muy bien, ahora, ¿cómo vamos a configurar la replicación? Vamos a irnos a nuestra máquina virtual. Vamos a abrir una terminal. Vamos a loguearnos como superusuarios y vamos a utilizar la sentencia MySQL para entrar a nuestra instancia que va a funcionar como maestro. Tenemos que darle el socket para que sepa a qué instancia nos queremos conectar. Y esto está en tmp mysql.sock. Ok, y el número de puerto en el que está corriendo nuestra instancia, que en este caso es 3306, el usuario, que será root, y que nos pida la contraseña. Ok, una vez que ya estamos dentro, nosotros tendremos que crear un usuario que se identifica con cierta contraseña para poder hacer la replicación. Entonces colocamos la instrucción run replication slate le vamos a decir que todas las bases de datos y todas las tablas de esa base de datos, y esto va a ser para el usuario, que yo le voy a poner esclavo, identificado con la contraseña que será esclavo, punto y coma. Ok, lo que pasa es que tenemos que usar la base de datos MySQL. Como podemos ver, aquí entramos, pero estábamos, como se puede decir, como en ningún lugar. Ahorita ya nos dice MySQL. Damos otra vez run replication. No, sí, ya me di cuenta. Es que se me olvidó ponerle la T. Ok, ya nos dice que lo ha ejecutado. Y ahora tenemos que darle un flush para que recargue los permisos. Y como está corriendo nuestra instancia, también vamos a detener el gestor, en este caso el maestro, para obtener un dato importante para la replicación.
status, que es este. Como nos damos cuenta, aparece una pequeña tabla y nos dice en la columna file, nos manda el nombre de un archivo y después un número de posición. Esto quiere decir que en este momento el archivo en el cual está escribiendo el log, este es el logbin 00002 y la posición en la cual va actualmente escribiendo es la 475. Esto lo hacemos con la intención de que las nuevas transacciones o movimientos que hagamos sobre esta base de datos, al aumentar el número de la posición en el log del maestro, pues esto se vea reflejado en nuestra base de datos, que va a ser, que en nuestra instancia que va a funcionar como esclavo. Entonces vamos a guardar estos datos por aquí y vamos a copiar esto y vamos a escribirlo acá. Ahora, es importante tomar en cuenta de que cuando nosotros corramos nuestra instancia de base de datos, vamos a utilizar la instrucción MySQL set. Tenemos que darle la TADIR, el usuario con el que va a correr, un lugar, la ubicación donde va a guardar nuestros logs de errores, el logbin, que es el lugar en donde va a guardar los logs de los movimientos y transacciones que va a estar realizando nuestra instancia, el número de puerto con el que nosotros lo estamos levantando, y además tenemos que darle un identificador al server, a nuestro servidor, porque por defecto María siempre los va a levantar a todos los servidores que nosotros queramos correr con el mismo identificador de servidor, y si eso ocurre, entonces no va a saber a quién nos estamos refiriendo para hacer la conexión de maestro a esclavo. Entonces cuando nosotros levantamos estas instancias, tendremos justamente que identificarlo con un identificador de servidor. En este caso el maestro va a ser 1 y el esclavo va a estar identificado con el identificador, con el ID número 2. Entonces, importante, si nada más lo corren pasando nada más el socket, el PID, el POR, el datadir, y no le colocan el servir ID, van a tener problemas cuando quieran ejecutar la instrucción de show master status. Y también es importante ubicar en dónde va a colocar los bins. Entonces tenemos que colocar tanto el log bin como el server ID, y de esa manera nos va a arrojar el show master status para poder saber el nombre del archivo log y la posición en la que está actualmente escribiendo. Muy bien, entonces ahora vamos a desbloquear nuestras tablas, nuestras bases de datos, y vamos a salir de aquí. Ya que tenemos este dato, vamos a salir y ahora vamos a conectarnos a nuestro esclavo con la misma instrucción, nada más que en este caso obviamente está corriendo en un puerto diferente y el socket que estamos utilizando pues también es distinto. En este caso está en la carpeta llamada ten esclavo, el nombre del archivo y la extensión es la misma, y nos logueamos. Bien, una vez que ya estamos aquí dentro, vamos a cambiar a MySQL. Muy bien, y ahora nosotros tenemos que decirle a esta instancia que va a tener que replicar lo que haga el maestro, y para eso tenemos que darle la ubicación de nuestro maestro, el usuario que creamos anteriormente en la base de datos maestro, en la instancia maestro, que es esclavo, y con el password esclavo, y también se lo tenemos que dar para que él se pueda conectar a esta instancia
que va a funcionar como maestro. Y también tenemos que pasarle tanto el archivo que nos mostró acá, como la posición en la cual va a comenzar a leer. Entonces vamos a recurrir a la instrucción chain master to, y vamos a colocar la instrucción master host, y como está en la misma máquina, en este caso ambas instancias están en la misma máquina virtual, entonces nada más le vamos a tener que pasar la loop IP, coma, y ahora master user, y le vamos a decir cuál es el nombre del usuario con el que se va a identificar. En este caso será esclavo, y ahora master password, y le vamos a dar cuál es el password con el que nos vamos a identificar. Ahora master log file, le vamos a colocar entre comillas simples el nombre de nuestro archivo, que en este caso es logbin 00002. Vamos a copiar esto, muy bien, y ahora master log post, y aquí le vamos a colocar este número. Y para terminar le vamos a poner un punto y coma. Como podemos ver, nos dice que ya ejecutó la operación, y ahora lo único que nos falta por hacer es darle la instrucción start slave, y con esto ya nos levantó esta instancia como una instancia esclavo que va a estar replicando todo lo que la instancia ubicada en 127.001, que tiene un usuario esclavo con un password esclavo al cual se está conectando, las operaciones que realice las va a estar duplicando. Para ver la manera en la que se está comportando, podemos recurrir a la instrucción show slave status, y de esta manera nosotros nos podemos dar cuenta cómo es que se está comportando. Y aquí nosotros podemos leer que dice que hay un acceso denegado para el usuario esclavo. Ok, entonces vamos a salir de aquí, vamos a entrar a nuestro maestro, vamos a poner use MySQL, y aquí vamos a decirle que esclavo va a pedir la conexión desde localhost. Ok, la tengo aquí en el grant. Nos dice que ya quedó. Salimos, nos conectamos al esclavo, ok, se va activada la mayúscula, ponemos use MySQL y show slave status, y nos dice que
Master enviando eventos, esclavo, MySQL 10. O sea, que ya está funcionando todo bien. Vamos a ver, ok. Le dimos un poco de formato. Nos dice que todo está funcionando de manera correcta. Y ya está comenzando a hacer la replicación. Ok. Entonces ahora vamos a poner a prueba nuestras instancias. Vamos a conectarnos a ambas máquinas. Ok. Y vamos a crear en máquina virtual, vamos a crear una nueva base de datos que se va a llamar hospital. Vamos a aplicar create close. Como podemos darnos cuenta, aquí está nuestra base de datos hospital, y esta misma base de datos hospital tiene que encontrarse en nuestro esclavo. Vamos a darle recargar y aquí está nuestra base de datos hospital. Ok, de tal manera que todo lo que hagamos en nuestra máquina virtual, llámese creación de tablas, consultas, inserciones, deletes, etcétera, se van a reflejar también en nuestro esclavo. Ahora, una pregunta importante: ¿qué pasa si un usuario se conecta a nuestro esclavo y le dice, no sé, que cree una nueva base de datos o que elimine alguna columna, etcétera? Y bueno, como la lógica nos dice, esclavo copia las operaciones desde el maestro, pero si estas operaciones son realizadas desde el esclavo, pues obviamente que estas operaciones no se van a reflejar en el maestro. Entonces habría que tener cuidado en el momento de levantar la instancia que funciona como esclavo, de tal manera que en ella solamente podamos hacer selects, pero no operaciones como delete o insert. ¿Y cómo lo hacemos esto? Bueno, aquí en nuestra máquina virtual, en el momento de levantar nuestra instancia, entre todos los parámetros que le dimos, hay una que será de solo lectura y le damos un 1. Si le ponemos este parámetro, instancia que funciona como esclavo, no va a aceptar operaciones como delete o insert para precisamente proteger la integridad de los datos. Ahora vamos a probar si es que funciona todo correctamente. Vamos a terminar de crear las tablas. Tabla paciente y tablas citas. Corremos, ejecutamos, recargamos y me aparecen las tres tablacitas médicos y pacientes. Si nosotros recargamos nuestro esclavo, de igual manera aparecen estas tres tablas. Muy bien, entonces vamos a crear un usuario de la base de datos. Puede ser insert, que puede ser select, insert, select, delete, show database. Vamos a decirle que lo aplique y ahora vamos a conectarnos como usuario. Y aquí está, ya podemos ver la base de datos. Muy bien. Y ahora vamos a intentar introducir los datos sin ser superusuarios. Veamos qué pasa. Vamos a introducir nada más médicos. Ok, y le damos correr. Nos dice que tenemos que seleccionar
base de datos. Lo corremos y nos dice que aquí está, que solo es de lectura. Aquí está el parámetro que le colocamos. A pesar de que nuestro usuario, como podemos ver aquí, tiene el permiso para poder hacer inserts, el parámetro de solo lectura únicamente le permite hacer estos inserts a un usuario que tiene el parámetro super activado, o sea, el permiso de superusuario. Si no es superusuario, no puede realizar ninguna operación de inserción, eliminación a nuestra base de datos esclavo. De tal manera que nosotros protegemos el hecho de que estas operaciones hagan que nuestra base de datos esclavo deje de ser fiel a nuestra instancia que funciona como maestro. Bien, vamos a terminar de insertar estos datos para ver cómo se comporta en ambas bases de datos, en ambas instancias. Ok, estamos desde el maestro, ejecutamos, se realiza correctamente la inserción de los datos y vamos a hacer una consulta rapidísima con respecto a un médico, cualquiera de ellos, para saber si existe en la base de datos de nuestro esclavo. Vamos a poner select from médicos where nombre es igual a Francisca. Lo corremos y obtenemos sus datos. Ahora esta misma consulta vamos a realizarla aquí como superusuario y nos arroja correctamente el dato. Y ahora como un usuario común y nos arroja correctamente el dato. Ok, ahora, ¿cómo es que nosotros podemos hacer solamente replicación sobre una base de datos específica? Muy bien, pues dentro de los parámetros que ya hemos configurado, podemos agregar al momento de levantar nuestra instancia parámetros como lo son replicate do db y le colocamos el nombre de la base de datos que vamos a replicar. También nosotros podemos especificar, ignorar alguna tabla. Entonces le hicimos que al momento de hacer la replicación nos ignore la tabla 1 de empresa y la tabla 2 de empresa. Y en este caso nosotros podemos decirle que únicamente cree los logs propios que tengan que ver con la empresa. De esta manera, al momento de levantar nuestra instancia, nosotros podemos solamente copiar los datos de una base de datos en específica. Vamos a crear otra base de datos para visualizar esto. Vamos a crear una base de datos que se llama escuela.
cargamos y aquí aparece escuela. Y aquí aparece escuela. Y bueno, el usuario común obviamente puede ver a escuela. Y vamos a crear una tabla aquí rapidísimo. Unos cuantos datos y ya. Vamos a ponerle que cree la tabla profesores. Solamente va a tener una cédula y un nombre. Aquí está nuestra tabla profesores. Y aquí tenemos nuestra tabla profesores. Muy bien. Ahora vamos a decirle que solamente nos duplique o nos replique lo que hagamos sobre la base de datos profesores. Entonces rápidamente aquí vamos a vernos y vamos a ponerle que al momento de levantar la instancia, tanto en el servidor, tanto el que funciona como master como el que funciona como esclavo, únicamente va a leer de la base de datos escuela. Muy bien. Y que cree el log de escuela. Ponemos escuela. Y vamos a guardar esto sobre una terminal. Y vamos a detener nuestras instancias. Ok, y nos vamos a volver a levantar. Ok, levantamos. Y levantamos. Ok, ya levantamos nuestras instancias. Es fácil, vamos a salir. Conectamos. Nos desconectamos. Entramos nuevamente. Ok. Y usuario. Muy bien. Nosotros les dijimos a la configuración que solamente nos replicara escuela. Vamos a ver qué pasa si nosotros queremos insertar en hospital. Vamos a insertar un médico. Vamos a poner cualquier cosa. Ok. Llenamos hospital. Corremos. Dice que la acción fue correcta. Y ahora vamos a hacer una consulta rápidamente aquí en médicos. Ponerle select from hospital world. Nombre del médico.
sea igual a la inserción que nosotros hicimos. Si corremos esta consulta, aparece la inserción que acabamos de realizar. Vamos a copiar esto y vamos a correr esto aquí, y como podemos darnos cuenta, ya no nos está replicando hospital, porque solamente le dijimos que única y exclusivamente nos replique escuela. Esto quiere decir que si nosotros creamos una nueva base de datos en el master, esta base de datos ya no se va a ver reflejada en el esclavo como habíamos visualizado cuando creamos escuela, porque solamente se va a ocupar de los datos que tengan que ver con escuela, inserciones, eliminaciones, etcétera, que únicamente están relacionados con esta base de datos en específico. Muy bien, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por haber visto este video. Hasta la próxima.